Saludos a ustedes. Nuevamente estamos viniendo a través de Ministerio Aliento. Queremos que ustedes sepan que siempre les respaldamos con nuestra oración y es nuestro anhelo, nuestra voluntad y deseo del corazón que este video los encuentre en la mejor salud física, mental, espiritual. Y ahora queremos seguir con este mensaje que está basado en Oseas capítulo 4, versículo 6. Nosotros hemos empezado a hablar sobre el discernimiento de la fe, de lo que hemos creído, porque Dios nos da el cerebro, nos da la mente, nos da el discernimiento intelectual para procesar y conectar las cosas eternas del cielo aquí en la tierra. Es lo que el Padre nuestro nos dice. Sea tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Lo mismo en las epístolas del apóstol Pablo nos habla muy enfáticamente de que Dios ha querido conectar las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Y desde el principio de su creación, Dios ha querido realizar esto y ha puesto al ser humano en su imagen y semejanza a ser el mayordomo de esta creación. La metáfora utilizada en las escrituras, y una metáfora es como algo similar a lo que se está tratando de enseñar. Es como no exactamente una ilustración, pero algo similar. Se utiliza en las escrituras muy seguido porque nosotros los seres humanos vivimos en el contexto finito de la vida terrenal. Y más específicamente en el libro de Oseas proviene principalmente de las experiencias humanas. Las experiencias humanas nos dan una idea lo que el mensaje que Dios ha dado para nuestro entendimiento y provecho espiritual. Nos encontramos con una alegoría en Oseas entre marido y mujer, que expresa el pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, las metáforas, como por ejemplo, en este caso Dios es su marido, o en la parábola de lo que todos conocen como el hijo pródigo, Dios es un padre, puede que a menudo se interpreten erróneamente y se trate de empezar a entender a Dios, digamos, como un varón. Por mucho tiempo en la era patriarca de antigua, Dios vino siendo entendido como un padre, pero Dios también es una madre y la escritura habla de eso. Inclusive Jesús, cuando dijo Jerusalén, Jerusalén, cuánto que matas a los profetas, cuántas veces no quise tomarte bajo mis alas como la gallina cubre a los polluelos, y eso está representando a una madre con sus pollitos en su protección. Y luego dice Jesús, pero tú no quisiste. El asunto aquí está en que las metáforas, la manera en la que la escritura nos habla, es una idea para comunicar un mensaje. Dios es eternamente más que cualquier ideología humana. Siempre estaremos conociendo a Dios. Y ese es el llamado del Hijo de Dios, a pasar una eternidad en la presencia de Dios. Aquí en el Oseas capítulo 4 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero este conocimiento es el discernimiento de lo que es dado por Dios. Porque aquí está hablando que los líderes, el sacerdocio, en ese sentido son responsables de la guía del pueblo porque el pueblo les confía a ellos esa guía. Por lo tanto, es muy amplio y mucho entendimiento que tendríamos que ver de esto. Pero veamos, por ejemplo, en el capítulo 6 de Oseas, nos habla de la vida lineal en el que el ser humano vive. Y cuando digo lineal, hablo pasado, presente, futuro. Es como los eventos toman lugar y nuestras experiencias. Es como Dios habla a nuestra vida en el momento en que Dios se decide a tratar con uno. Por
ejemplo, en ese sentido, siempre de acuerdo a estos versículos y específicamente, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová eternamente y para siempre, porque Dios nunca dejará de revelar a sí mismo como el Dios que es. Cuando Moisés se encontraba en el monte Sinaí, si ustedes recordarán, Dios le dijo, ve al pueblo y les dirás, yo soy el que soy. Dios es ahora, Dios es ayer, Dios es mañana. Dios no vive en un tiempo lineal y eso lo vamos a ver. Pero vamos ahora a escudriñar cómo Pablo, usando de metáforas, ilustraciones, digamos, si ustedes quieren poner, algo similar a, pero no totalmente es, sino que para mayor entendimiento de uno. Aunque contiene profundos misterios espirituales, las metáforas que Pablo usa, en la sabiduría de Dios impartida para capacitarlo a predicar el Evangelio de la cruz, nos la comunica en términos que se pueden entender de una manera práctica. Veamos, por ejemplo, la narración de la esperanza escatológica, o sea, la escatología es las cosas por venir. Y la esperanza escatológica de Pablo y su instrucción moral concreta, o sea, por un lado, lo que Dios está por hacer, por otro lado, cómo el ser humano aguarda y opera, vive su vida en la tierra mientras que aguarda esa revelación, esa realización de lo que Dios ha de completar. Porque Dios, desde el momento de la creación, nos ha indicado que siempre quiere una cooperación, una armonía completa y deja al ser humano que está creado a la imagen y semejanza de Dios y el cual no va a encontrar sus propósitos en lo ya creado, sino fuera de la creación, en Dios mismo. Capítulo 1 de Juan, versículo 18. Cuando en el caso de que el apóstol Pablo escribe y les habla en Romanos del Espíritu de Dios, se refiere primordialmente a la activa presencia y poder de Dios en la vida de la comunidad de creyentes. Siempre predomina la metáfora en ese sentido, en esta manera de explicar, la metáfora de espacio, en la manera en que nosotros hablamos y pensamos de Dios y el Espíritu Santo, porque ese es el contexto en el que vivimos, en el espacio, en el tiempo, en una vida lineal. Y lo mismo se encuentra en la Escritura. Digamos, muchas veces nosotros decimos Dios está allá en los cielos y la Escritura habla en el Génesis capítulo 11 que Dios desciende para ver lo que estaban llevando a cabo los seres humanos en la tierra. Y eso es una manera de espacio-tiempo. Lo mismo se encuentra pues de esta manera. Decimos Dios está arriba y el Espíritu Santo desciende a morar con nosotros. Esta metáfora no es extraña a la Escritura. Y es por eso que es importante notar que Pablo usa metáforas temporales para el discernimiento de las cosas eternas por el ser humano. Por ejemplo, la categoría de presente y futuro. Cuando escribe sobre la realidad de Dios y del Espíritu, y esto es muy interesante, vean ustedes, por un lado, Pablo nos dice que el presente está moviéndose hacia el futuro. En Romanos capítulo 13, versículo 11, nos habla y nos dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Agregué Efesios 5:14, porque esto es muy, muy importante, ya que nosotros los seres humanos vivimos en el tiempo y en el espacio. Hay oportunidades que están hoy presentes, pero mañana ya no van a estar. Siempre he dicho, aprovecha la oportunidad de una vida durante la vida de la oportunidad. Porque
es en un tiempo. Entonces, el presente aquí se está moviendo hacia el futuro. Ya está ahora nuestra salvación más cerca que cuando creímos. Ahora, pero por otro lado, también nos dice que el futuro se está acercando, moviendo hacia el presente. En Romanos capítulo 13, versículo 12, el siguiente versículo nos habla de esto. La noche está avanzada, se acerca el día. Dios está trayendo el día. El día siempre habla de la luz de Dios, el entendimiento, el derramamiento de la sabiduría y el entendimiento de la unción del Espíritu Santo en los creyentes. Nos dice que pues que el futuro de Dios se está moviendo hacia el presente. En el caso del versículo 12, como aquí lo ven, Pablo nos dice que el Espíritu Santo es el portador del futuro de Dios. Es exactamente lo que Jesús les dijo a los discípulos en Juan capítulo 16, en la primera parte del versículo 13, cuando les dice que cuando venga el Espíritu Santo, los guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad. Si en alguien podemos confiar y depositar ciegamente, todo es en la guía del Espíritu de Dios. Pero vamos a ver más de esto aún. Estableciendo el poder de la nueva edad es lo que el Espíritu de Dios hace, ya establecida en medio de la presente edad, en medio de la comunidad de aquellos que en su fidelidad a Dios en Cristo son ya partícipes de una nueva creación. Hace ya más de 2000 años que esto fue revelado. Esto es el significado de dos metáforas, presente y futuro. El presente en el que vivimos se está moviendo hacia el futuro. Despertemos, dice Efesios, despierta tú que duermes, porque es muy natural que el ser humano tiende a quedarse cómodo en un lugar y ya no quiere moverse. Es bueno despertar y entender y recibir la vida del Espíritu de Dios. Es un movimiento continuo, porque eso es vida. Eso significa que las metáforas del presente y el futuro, ambas de carácter temporal, por las cuales Pablo describe al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Otra de las metáforas que Pablo usa se derive de la práctica judía, de las ofrendas ofrecidas. El festival de la cosecha. Por ejemplo, si ustedes ven en Deuteronomio capítulo 16, 10, la fiesta de las semanas son las primicias de la cosecha. Pero las primicias es el mejor fruto de la cosecha, se entiende, y es ofrecida a Dios. Estas primicias no eran toda la cosecha, porque todavía estaba por realizarse, pero en un sentido muy importante representa corporalmente toda la cosecha, simbolizando que la cosecha entera era la bendición de Dios, un don de Dios, y pertenecía, por lo tanto, a Dios en nuestro ejercicio de la confianza y la gratitud hacia el Creador. Cuando Pablo se refiere a los creyentes en Cristo, teniendo las primicias del Espíritu, otra cita, Romanos capítulo 8, versículo 23, el pensamiento es que el poder de salvación presente ya en los creyentes, continuamente capacitándoles y renovándoles, y aún en la edad presente, estableciéndoles en la esperanza de la cosecha entera que ha de venir. Versículos 24 y 25. Vean ustedes en Romanos 8. Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo lineal. Ayer fuimos salvos, hoy estamos siendo salvos, mañana en el futuro seremos aún salvos, porque es una obra continua. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ya lo vio. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y ahí es donde entra la ética moral,
de las enseñanzas de Pablo en realizar en una armonía total y completa de Dios sí y la tierra, el ser humano, amén, una armonía en realizar los planes que Dios se ha propuesto para toda la creación. Y de esta manera nosotros vemos esto operando por el Espíritu Santo. Otra metáfora de Pablo sobre la actividad del Espíritu Santo en la tierra se deriva del mundo del comercio, junto con la tradición de ceremonias de boda. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, si ustedes ven, Romanos capítulo, lo voy a poner aquí en la pantalla, versículos 2 y 5, Pablo nos dice que Dios ha dado el Espíritu Santo como una garantía. El lenguaje es como un depósito. No es la totalidad aún, pero representa la totalidad y a la vez establece el crédito de aquel de quien proviene este adelanto o depósito. Es el Creador. En ese sentido, Pablo nos está comunicando su entendimiento del don del Espíritu Santo como la presencia efectiva del poder de Dios ahora en el presente. Esta presencia no es totalmente de su poder en la totalidad del poder de Dios operando, porque todavía hay mucho que depositar y revelar y restaurar, pero sí la realidad de Dios en la vida del creyente. Dios está presente, pero aún Dios continúa siendo hacia el futuro. Ven ustedes, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí. Y en Él, en Cristo, amén, por medio de nosotros. Esa es un sí de los cielos, esa es un amén de la parte de la tierra, para la gloria de Dios, en una armonía absoluta, para que se realicen los propósitos divinos en sus planes redentores en la tierra. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y ahí está el simbolismo o la metáfora de lo que hemos mencionado. Esta imagen, como las otras, representa una llave fundamental, ¿ok?, en el pensamiento de Pablo acerca del discernimiento de la operación del Espíritu en el presente y en el futuro. Vean ustedes, lo voy a poner en esta gráfica. La vida del Espíritu opera en muchas direcciones. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios y los propósitos redentor de Dios, nos imaginamos como un átomo es llena de energía. El Espíritu de Dios, la energía de Dios, que es el amor de Dios, y está operando. Cuando Dios está tratando con nosotros aquí sobre un asunto, está tratando sobre muchos otros diferentes aspectos de otros muchos diferentes relaciones a nuestra vida para realizar su obra completa en nosotros. Pero el ser humano vive la vida lineal humana. Ayer, antier, allá en los principios del tiempo era Adán y Eva. Después vino Moisés. Ahora estamos en Cristo. Y de esta manera nos vivimos y nos realizamos. Es por eso que en Juan capítulo 3, versículo 8, es lo que está tratando Jesús de decirle a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Toda es la confianza plena, pero hay más que entender sobre esto. La vida del ser humano es lineal. Vivimos en tiempo que es finito y no lo entendemos todo, pero confiamos en Dios, lo entenderemos todo en un tiempo, en el tiempo de Dios, dentro de su misericordia y su plan. Pero vamos hacia adelante, pero en nosotros hay esa amén a las promesas de Dios. En resumen, el Espíritu Santo es el portador
del poder de la nueva era, de la nueva edad, que ya ha sido inaugurada hace ya más de 2000 años en la vida de los creyentes en Cristo, pero aún no cumplida en su totalidad. Basado en este entendimiento, entonces, consideremos la relación fundamental de la teología de Pablo en su expectación escatológica, o sea, las cosas por venir, y su instrucción moral concreta en la conducta del ser humano en la tierra. Cómo esto encaja y vincula una cosa con otra. Para Pablo, el poder de Dios manifestado en la nueva edad es amor, no amor en general, o lo que humanamente entendemos como amor, sino más allá de esto, que trasciende todos nuestros conceptos, sino este es el amor de Dios. Esto es ese amor divino con el cual y a través de este amor divino Dios creó todo el cosmos, toda la creación. Si ustedes se ponen a pensar, la creación de Génesis 1 y 2 es una liturgia, es un acto de adoración, pero más que esto es un acto de amor de parte de Dios a todo el cosmos, a todo el universo y específicamente en el ser humano cuando lo crea a su imagen y semejanza. Por lo cual todas las cosas son sustentadas y sobre todo por el cual Dios opera para redimir todas las cosas. Dios opera en el poder del Espíritu que es amor en acción. Para Pablo, el evento decisivo del amor de Dios es la obediencia a la fidelidad de Cristo. Es obediencia, es creer, por lo tanto confiar. Ahí encuentra establecido ese poderoso y redentor amor por el cual el mundo es reconciliado a Dios y por el cual aquellos seres humanos que están dispuestos a recibirlo, participan en una nueva creación. Y esto es lo que dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 20, porque el amor de Cristo nos constriñe. No hay nada, absolutamente nada, que el amor de Dios, que algo que esté en contra de Dios, esté de pie en la presencia de Dios y continúe de pie. Siempre es totalmente transformado, siempre es totalmente removido. Por eso cuando Dios se muestra en la zarza que ardía y Moisés se acerca y le dice, quítate sus sandalias, porque el lugar en el que te encuentras santo es. Entonces, la sandalia representa lo que el ser humano hace. Pero cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿qué les diré quién eres? Dios le dice, soy el que soy. Pero en el lenguaje hebreo también se puede entender como yo seré el que seré. En este sentido, Dios es. Por lo tanto, este es el poder, la dinámica, como le dijo Jesús a los discípulos, esperaos en Jerusalén y recibiréis poder. Es la dinamos, que es el poder, la energía del Espíritu de Dios que opera y que actúa en el amor de Dios. Por lo tanto, todos los que participan en una nueva creación así lo hacen. Pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron porque todos murieron. Y este acto lo hacemos en el bautismo, porque los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Baptism del griego quiere decir nos pone una imagen de un naufragio donde uno es sumergido en el agua y cuando sale es otra persona. Y la manera de recibirlo es responder a este amor por la fe, obediencia, que es absoluta fidelidad, acción del amor de Dios. Una vez recibido, capacita
al creyente y genera la fe para ser expresada en la vida de los creyentes. La fe, en esencia, es la actividad del amor de Dios. Y esto lo viene explicando esta porción de Romanos 5, versículos 6 al 11. La manera de recibirlo es responder a este amor por la fe, obediencia, vuelvo a repetir. Y esto se encuentra naturalmente. Pablo muchas veces habla muy definidamente sobre esta acción. La actividad de Dios a través de su espíritu no es otra cosa sino amor en acción. Y por esta razón nosotros tenemos estas citas. Vean ustedes, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Si la muerte de Cristo es el evento decisivo para el amor de Dios, porque ahí dice que nada de lo que hacemos, muchas veces le damos demasiada uh, importancia a las actividades, los actos, los cultos que nosotros llevamos a cabo, muchas veces no lo entendemos totalmente. A veces lo hacemos ya por una rutina, en cierta forma, pero aquí Pablo lo está diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque cuando está uno en la fe de Jesucristo, uno no hace ninguna otra cosa sino obrar. Es el amor en acción. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo nos escribe y nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Okay? Quiere decir esto que cuando esta afirmación es agregada a los otros puntos cardinales de la predicación de Pablo, como lo hemos cubierto brevemente, uno puede empezar a ver cómo la idea de la justificación por la fe y justificación, bíblicamente hablando del griego, quiere decir puesto en una relación correcta. Estar en pecado es estar en error. Salir de esa posición y ser puesto en una justificado a una relación correcta ante Dios. Su expectación escatológica de Pablo, o sea, las cosas por venir, su instrucción moral concreta, práctica, está todo interrelacionado, enlazado o vinculado, porque Pablo discierne que la fe es real solo cuando ha sido promulgada o puesta en acción en el amor de Dios, el cual es el poder de la nueva edad presente y activa actualmente a través de la operación del Espíritu Santo. Es entonces así que el poder viviente, saturado de la vida del Espíritu Santo, sostiene y guía en su nueva vida al creyente en Cristo. Es a lo que Pablo se refiere en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, que es el Espíritu opera, es la dinamos, es la energía, que es el amor en acción. Y por esta manera, nosotros entendemos que el principal fruto, en el mismo capítulo 5, versículo 22, cuando habla de los frutos del Espíritu, el principal fruto del Espíritu es amor. Y de todos estos frutos es el amor que nunca tiene fin, porque Dios es amor. Las tres principales características de la vida en Cristo son fe, esperanza y amor. Es como decir un crecimiento en un tiempo lineal. Empezamos en la fe, nos exhortamos, nos ejercitamos en la confianza, en la fidelidad de Dios, en creer en la fidelidad de Dios en Cristo, el ejemplo que Dios nos ha dado en Cristo, y imitamos esto y tenemos la esperanza de aún de lo que Dios ha de hacer en nosotros, porque empieza a obrar en nosotros. Y sobre todo,
el amor es la energía principal, la dinámica. Dinamitas la vida del creyente está en el amor de Dios. Y de estos tres, el amor es el que nunca tiene fin. El amor de Dios es así porque el amor es entendido como el poder de Dios de la nueva edad. Cuando Cristo empezó a predicar, dijo, arrepentíos porque el reino se os ha acercado. Pero cuando Cristo fue puesto en la cruz del Calvario y resucitó, al venir en el capítulo 20 de Juan, al acercarse y al ver a sus discípulos, sopló sobre ellos, dice el capítulo, y les dijo recibir el Espíritu Santo. En esta manera, nosotros entendemos que vivir la vida de la fe, la fidelidad a Jesús, es vivir el amor de Dios. El amor de Dios es así porque el amor es entendido, vuelvo a repetir, como el poder de esta nueva era en Cristo. Todos tenemos una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo, que se extiende hasta nuestro presente para reclamarnos para Dios el poder, el amor de Dios, y capacitando nuestra existencia con significado y dirección a realizar la absoluta y perfecta imagen de Dios en cada ser humano. Es la operación del Espíritu de Dios. Solo Dios, en su infinita sabiduría, puede lograr esta obra y realizarla. Y el amor de Dios es el corazón. Es la acción de Dios a través de la fidelidad de Cristo. Y nosotros tenemos la confianza que Filipenses nos declara que el que empezó esta obra la va a realizar. Dice la buena obra como cuando Dios creó y dijo que vio lo que había creado y dijo es bueno, porque todo lo creó para buenas obras. Continuaremos en el siguiente video. Dios les bendiga, les dé paz, salud, restauración, fortaleza en Cristo y estaremos juntos próximamente. Amén.